El martes de esta semana se celebró el Día de Europa, es decir, más bien de la Unión Europea. Hay que recordar que la Unión Europea es en cierto modo consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, porque lo que se pretendía era que no volviera a existir el nazismo, era el acercamiento inicialmente entre Francia y Alemania, que habían sido enemigos en la Segunda Guerra, a los cuales se sumaron otros países como Luxemburgo, Holanda y Bélgica y también Italia. Esos seis países empezaron a formar lo que se llamó la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, que es el embrión de la Unión Europea. Hubo muchos artículos en las últimas horas también en la prensa española sobre lo que está pasando en Europa hoy. Europa es un lugar que tiene, por lo menos la Unión Europea en general, tiene alrededor de 500 millones de habitantes. Circula una moneda única en la inmensa mayoría de esos países, como es el euro. Hay libre tránsito de personas prácticamente entre todos esos países. Pero Europa está metida en una gran cantidad de líos. Por ejemplo, para junio está previsto un referendo en el Reino Unido para preguntarles a los ciudadanos si quieren continuar dentro de la Unión Europea o no, y parece que pueden ganar aquellos que quieren que el Reino Unido se salga de la Unión Europea. Hay crisis de refugiados, millones de personas que llegan de Siria. Mientras que Alemania crece muchísimo en su economía, Grecia se sigue hundiendo, y son las dos caras de la moneda. Hay populismo en muchos países, xenofobia, partidos de ultraderecha como el Frente Nacional en Francia y movimientos parecidos en Austria y en otros países. Se está desbaratando eso de la Unión Europea por una parte, y por otro lado hay quienes dicen que se ha cambiado la discusión de derecha e izquierda por los que son partidarios del establecimiento contra los que son del antiestablecimiento. Esto daría para una conferencia de 25 horas, pero tratando de resumir el asunto mucho, y periodismo es resumir, ¿cuál es su punto de vista? Bueno, por ir un poco al grano, yo lo primero que echo de menos, para empezar, es los Monnet, Schuman, Adenauer, todos los que forjaron la Europa de hoy, el embrión, el origen, has hablado del embrión, todo lo que fue el proceso posterior, pero sobre todo aquellos grandes prohombres de la política y de la construcción en positivo de un proyecto europeo, apasionante proyecto europeo. Me parece que es uno de los grandes proyectos de la humanidad en los últimos siglo XX, después de una guerra y después de un periodo tremendo en el que los europeos se mataban, que es lo que hay que recordar, porque sin eso no se puede entender todo lo demás. A partir de ahí, efectivamente, llegando al día de hoy, pues hombre, yo creo que ha habido muchos errores, ha habido probablemente un proyecto que tenía muchas fallas, que tenía mucha debilidad por debajo, donde no se avanzó en su día en la parte política, y sobre todo al final la crisis económica, la crisis social, en fin, todo lo que de alguna manera recuerda al periodo de entreguerras, entre el 30 y, en fin, los años 30, salvando las distancias, porque ahora efectivamente el bienestar es mayor, pero a todo eso que has contado, todos esos elementos, esas fuerzas centrífugas que están amenazando Europa, pues hombre, la verdad que Europa está muy debilitada, pero a mí me parece que el fundamento, el problema en este momento esencial de Europa es el nacionalismo, es la vuelta al nacionalismo, es la vuelta a que cada país de alguna manera esté intentando ganar su propio beneficio o intentar que no le perjudique todo lo que son los retos que tiene en estos momentos Europa. Ese es el gran problema, y en ese nacionalismo está también de alguna manera reflejada el Brexit, el referéndum de Gran Bretaña, porque la salida del Reino Unido de la Unión Europea sería, a mi juicio, una noticia tremenda, casi dramática para el proyecto europeo. Pablo Pardo. Yo estoy de acuerdo con todo lo que él ha dicho. Si no hace falta las 25 horas de conferencia. No, yo creo que fundamentalmente lo que ha comentado Manuel es cierto. Yo creo que en Europa también tenemos Europa es hija de Grecia y de Jesucristo. Entonces los griegos inventaron la tragedia, y el cristianismo es una religión también bastante trágica, digamos, y bastante platónica. Entonces, cada vez que uno habla de Europa parece que siempre tiene que hablar de la crisis del modelo europeo. Yo desde que tengo el 92, 93, la crisis monetaria, en el 96 no vamos a alcanzar nunca el euro, después el fracaso de la expansión, después la crisis de Grecia, ahora los populismos, siempre estamos a punto de tener una crisis. Yo creo que la historia de Europa es una historia, al menos reciente, de éxito. Como decía hace poco Noam Chomsky cuando la entrevisté, que es una persona, un intelectual muy de izquierdas de Estados Unidos, se puede estar de acuerdo con él o no, pero decía Europa era el continente más salvaje en el siglo XIX, es decir, nosotros hacíamos jabón con la gente, o sea, literalmente, eso consistió el holocausto, es decir, matar a 6 millones de judíos, de gitanos, de todo tipo de gente. Eso ahora mismo en Europa es completamente inconcebible. Entonces, yo sí que creo que Europa no está en crisis, honestamente. Sí creo, sin embargo,
que hay problemas, que un problema absolutamente fundamental es, como bien señalabas, la división, digamos, entre los pro-establecimiento y los anti-establecimiento, porque eso demuestra, eso sí que abre la puerta, digamos, a ideologías radicales. Y el Brexit también, por ejemplo, sería una pésima noticia para Europa. Para Gran Bretaña sería como pegarse un tiro en la cabeza. Es decir, es que una de las cosas, por ejemplo, que hacemos mucho en Europa es internalizar nuestros problemas y no ver los de los demás. Es decir, si los ingleses quieren salir de la Unión Europea, para Europa es un problema gordo, pero para los ingleses es un problema gigantesco. Pepe Díaz Briceño, que va mucho a Italia además. Eso es, y solo para decir un punto positivo, este sábado son las finales del concurso de canciones de Eurovisión y también a principios de junio es la Eurocopa. Ninguno de los dos eventos son patrocinados oficialmente por la Unión Europea, pero son lugares donde se encuentra el continente. Y tal vez en Eurovisión no, pero en la Eurocopa va a ganar España. No me meto en eso. Eso seguro. Bueno, en la Liga de Campeones va a ganar España. Bueno, Va a ganar Madrid. Madrid.